hoy pues contamos aquí que le doy la bienvenida a mi localidad, ¿no?, Almendralejo, a Carlos Cabana, que ya es la segunda vez que tengo el privilegio de estar con él, ¿no?, y de poder debatir y discutir sobre aspectos importantes para la comarca, para Almendralejo, ¿no? Creo que hoy va a ser el día, pues un día importante, el día de la verdad. El día que yo llevo reivindicando desde el minuto uno que empezó esta legislatura, desde el 2015, en la cual un gobierno regional no se está comportando, sobre todo con lealtad a los agricultores, contándoles algo que vengo repitiendo una y otra vez, que es mentirle a los agricultores, y que yo creo que ya hoy, después de haber tenido una actitud por parte del gobierno pues bastante mesurada, bastante leal, y creo que de consenso, pues nos vemos ya, yo creo que abocados a que escuchemos de palabras, en este caso, de Carlos Cabana, como secretario del Ministerio de Agricultura, cuál es la realidad. Que quitemos un poquito pues ese disfraz y esa careta, ya que han pasado los carnavales, nos quitemos todos la careta de carnavales y digamos pues la realidad. Que se lo digamos a los agricultores y que los agricultores puedan saber cuál es el enredo al cual nos ha tenido lo que defino yo como este gobierno del escapismo del presidente de la Junta de Extremadura, que en este aspecto lo digo, es un escapista que desde el minuto uno se escapó de su responsabilidad y la traspasó de forma desleal al gobierno. Lo he dicho en una y en otra ocasión. Esto es un ejercicio de escapismo y al final nos reducimos a lo que veremos hoy con cifras, que no serán cuentos sino serán cuentas, de las cifras reales de lo que unos hacen y otros dicen que hacen, lo que es ni una mala palabra, pero en realidad ni una buena acción. Yo espero que hoy los agricultores puedan escuchar una versión, puedan escuchar lo que es la realidad y puedan darse cuenta de quién realmente está comprometido y quién está dejando pasar los años importantísimos para nuestra agricultura y para nuestros agricultores, y años en los que se está perdiendo la posibilidad de lanzar ese proyecto que se inició hace ya unos años y que creo que hoy podría estar mucho más avanzado si no hubiese sido pues por esa actitud, desde luego no contando la realidad de lo que se está diciendo y lo que se está haciendo, ¿no? Poder venir a contar pues lo que el gobierno está haciendo en Extremadura, y yo creo que es bueno que contemos, bueno, en primer lugar que estamos, digamos, en plena negociación de la PAC, y creo que es interesante para los agricultores y ganaderos de Extremadura el que contemos el estado de situación, y por supuesto que aclaremos pues todas estas informaciones, dimes y diretes que ha habido sobre temas tan importantes para Extremadura como es el regadío de Tierra de Barros, como es el tema del cava, como es los temas de frutales, etcétera, etcétera, que a nosotros nos ha sorprendido, desde luego, determinadas informaciones que han ido saliendo y que no responden a la realidad. Diga en algún momento que el Ministerio de Agricultura no está dispuesto a seguir avanzando en lo que es el proyecto Tierra de Barros. Lo que él ha dicho es que para poder avanzar tiene que ser un proyecto viable, y para que sea viable, como se lo dijo en julio del año pasado y como se dijo la primera vez hace 2 años, cuando la consejera mandó una carta diciendo que no tenían posibilidades presupuestarias y que si el Ministerio podía echar una mano. Nosotros, por supuesto, la ministra le dijo que siempre y cuando fuese viable ese proyecto nosotros estábamos dispuestos a trabajar, y eso fue lo que se dijo hace 2 años, y hemos seguido manteniendo durante todo este tiempo contactos con la Junta de Extremadura, y lo que les hemos dicho es, cuando una vez que nos llegó el proyecto por parte de la Junta, les dijimos y les indicamos todos los problemas técnicos que habían analizado nuestros expertos y habían hablado, las dificultades de viabilidad, no se puede hacer un proyecto para adelante basado exclusivamente en una subvención, no se puede establecer un proyecto basado en determinados tipos de interés que no responden a lo que dice la reglamentación comunitaria, no podemos hacer un proyecto, digamos, de 15.000 hectáreas sin tener en cuenta, digamos, los periodos y las fases en las que hay que hacerlos, porque supone que desde el primer momento vamos a endeudar a nuestros agricultores cuando a lo mejor en 15 años no van a recibir una gota de agua. No podemos plantear un proyecto que, digamos, no incluya, como hemos visto en el último proyecto que ha presentado y ha publicado la Junta de Extremadura, en que no se incluye todo lo que es adecuar las parcelas, que son 28 millones de euros adicionales. Es decir, hay muchas deficiencias en el proyecto, que es lo que, no ahora, sino que desde el mes de julio del año pasado se le trasladó a la Junta de Extremadura, primero por carta por la ministra y después en una reunión teóricamente técnica, que es lo que entendíamos que se tenía que tratar, sino que apareció en esos momentos el secretario general entonces director general de Desarrollo Rural, hablando con cámaras para, no sé, digamos, vender un proyecto que desde luego no tenía ni pies ni cabeza. Yo les voy a poner un ejemplo. Es un proyecto que el gobierno de Monago lo estableció como declaración de interés general. Y quiso seguir adelante. Hubo un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno es el que nos ha pedido ayuda, pero el proyecto es un proyecto de la Junta de Extremadura, y nosotros, como dijo la ministra y como le ha reiterado 3 veces en 3 cartas a la consejera, el Ministerio está dispuesto a trabajar siempre y cuando
sea un proyecto viable y que no engañemos a los agricultores para evitar, lógicamente, endeudar más allá de lo que tiene que ser razonable. Le puedo dar un dato. El Partido Popular, el Gobierno de España, en los últimos 3 años, en Extremadura, ha invertido en regadíos 19,8 millones de euros, casi 20 millones. La Junta de Extremadura, 596.000 euros. Es para que vean ustedes lo que es la realidad o lo que es desviar la atención para no dar cuentas de lo que uno está haciendo o lo que deja de hacer. A partir de ahí, cualquiera puede decir lo que quiera, pero la realidad es que es como si yo decido a ustedes invitarles a comer mañana y le digo al alcalde, lo que quiero es que usted me pague la mitad o una cantidad de la comida. Y me dice, no puedo. Y digo, oye, por cierto, que no os puedo invitar por culpa del alcalde. Eso ha sido la realidad de Tierra de Barros. Y lo que, desde luego, el Ministerio no va a permitir es que se digan cosas que no son y que no responden a la realidad. Desde luego nosotros vamos a trabajar, está hablando con el alcalde, está el ayuntamiento viendo las posibilidades de buscar, porque lógicamente hay un tema de financiación, hay que ver si el proyecto, como hemos dicho, se puede estudiar por fases y nosotros estamos dispuestos, lo ha dicho el alcalde, nosotros como ministerio, desde el primer momento la ministra se lo trasladó, cuando nos pidieron ayuda, no tenemos financiación, ¿nos pueden ayudar? Sí, les podemos ayudar, pero tiene que ser algo que sea viable para los agricultores. Y a partir de ahí, pues lógicamente nosotros vamos a seguir continuando, como hemos estado hasta ahora, trabajando con todas las administraciones, porque además entendemos que ahí incluye lo que es la lealtad institucional. Lo que no se puede decir, como he oído hoy, que el Ministerio de Agricultura, que la ministra de Agricultura ha dicho no al proyecto de Tierra de Barros, cuando la ministra lo que ha dicho es no a un proyecto que no es viable, pero que presenten alternativas para poder trabajar. Y es lo que llevamos diciendo, no hoy, sino lo que hemos dicho a lo largo de los últimos 2 años. Eso en relación con Tierra de Barros. Pero para que un proyecto sea viable, primero que tiene que ser, tiene que hacerse sin subvención. Porque si en un momento determinado, le voy a decir un ejemplo, las subvenciones, por lo que sea, dejan de llegar de algún sitio, automáticamente el proyecto tiene que poder seguir adelante independientemente de la ayuda que tengas. Y eso es la primera, digamos, letra en un proyecto para que sea viable, es que tiene que ser viable independientemente de la subvención que reciba, porque las subvenciones a lo largo del tiempo pueden cambiar. Segundo, el proyecto, hay una diferencia entre los intereses, es decir, que se presenta en el proyecto, me parece que hablan en torno al 2 y pico % cuando la media comunitaria habla de 5,51, es decir, muy por debajo de lo que es la realidad. Luego, el último proyecto que hemos conocido no incluye esos 28 millones que supone, digamos, adecuar las parcelas, que es algo que van a tener que hacer los regantes internamente, porque son las parcelas, digamos desde la puerta hasta su explotación. Luego hay una cuestión, cuando un proyecto tan grande como estamos hablando de 15.000 hectáreas se empieza, automáticamente desde el principio hay que poner dinero. Hay que poner, a lo mejor porque hay que poner en marcha la estación de bombeo o la electrificación. Entonces todos los agricultores, aunque no reciban ninguna gota de agua hasta dentro de 15 años, desde el primer momento van a tener que poner dinero. No tiene ningún sentido. Es mucho más razonable que vayamos por fases, es decir, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a ver cómo lo podemos hacer y a partir de ahí decidiremos, digamos, en qué momento podemos establecer, digamos, financiación por parte de la administración. Es decir, hay una serie de dudas técnicas que lógicamente son los expertos, es decir, ahí no hemos entrado en el caso del Ministerio, hemos dejado a los expertos, que son los técnicos, que analicen el proyecto y son los que nos dicen ellos que no es viable, y es lo que la ministra le ha trasladado a la consejera. Y lo que le ha dicho es, cambie esto, ¿por qué no lo hacemos por fases? Lo que nos dijeron cuando les planteamos el tema de fases, dicen, no, ese es el proyecto, o todo o nada. No, mira, vamos a verlo. Si realmente lo que queréis es que os ayudemos, pues estáis de acuerdo conmigo que al menos nosotros tenemos que opinar cómo se hace. Y además nosotros tenemos que decir la cantidad que podemos aportar. ¿Por qué unilateralmente ha decidido la Junta de Extremadura que el Ministerio ponga 60 millones? Si nosotros nunca hemos dicho que vamos a poner 0 o 60 o 120. Es decir, lo que no se puede es ir dando charlas por ahí y diciendo que el Ministerio va a poner 60 millones de euros. Cuando el Ministerio nunca ha dicho que va a poner 0, 60 o 120. O sea, yo creo que en la vida, digamos, hay que ser pues un poquito más consecuente y decir las cosas, digamos, de otra manera. O sea, no se puede estar engañando. Y además le he puesto el ejemplo, es decir, si es que nosotros llevamos trabajando en Extremadura durante los últimos 3 años, hemos metido 20 millones y la Junta 500.000 euros. ¿Cómo se puede decir que el gobierno de España no está apostando por las infraestructuras en Extremadura? Si somos los que estamos haciendo las cosas aquí. A mí me da mucha pena. Primero, nosotros tenemos que ver qué parte del proyecto se puede declarar de interés general. Es decir, primero, para que el gobierno pueda entrar, para que la Administración General de Estado pueda entrar, hay que declarar interés general. Pero además se puede declarar interés general una parte, todo, o lo que nosotros entendamos que es lo razonable o lo que puede ser importante para Tierra de Barros.
y luego podemos buscar a ver qué tipo de financiación. Es decir, todo eso se puede estudiar, pero lo que no puedo decir es, señores, ayúdenme. Bueno, nos gusta, hace ya 2 años, bueno, nos vamos a ayudar, pero es que esto no nos gusta, no lo podéis cambiar, no, es que tiene que ser así. No, vamos a estudiar lo que los técnicos, pero los técnicos, no que venga el secretario general de la Consejería de Extremadura con cámaras a ver si el ministerio apoya o no apoya. No, nosotros lo que queremos, que fue lo que le dijo la ministra en la carta de julio del año pasado a la consejera, reunión de técnicos que son los que saben de este tema y saben perfectamente si un proyecto es viable o no es viable. Al fin y al cabo, para eso tenemos los técnicos, para que realmente digan si un proyecto tiene que salir adelante o no. Si es viable y responde a lo que nosotros entendemos, el Ministerio está dispuesto a poner dinero. ¿Cuánto? Pues dependerá, lógicamente, de la parte que nosotros entendamos que tenemos que declarar de interés general. Yo lo que creo que lo que tiene que pensar el regante es, yo hoy vengo precisamente a explicar las cosas. No tenía ningún interés en venir a desmentir porque me parece que no tiene ningún sentido. Pero cuando ya llevamos 2 años diciendo verdades a medias y diciendo hoy ya que el Ministerio, qué casualidad que coincide con mi visita aquí, ha mandado una carta diciendo que no, cuando no es verdad, pues al menos nos sorprende. Es decir, yo le puedo asegurar que hemos tenido una magnífica relación con la Junta de Extremadura. Yo con la propia consejera tengo una relación personal buena, pero no se puede decir cosas que no son verdad. Y lo que no se puede decir es encasquetar al Ministerio un problema que es de la Junta de Extremadura. Es decir, nosotros podemos ayudar, pero lo que no puede ser es decir, al final la conclusión es, si el proyecto no se hace es por culpa del Ministerio. No, si el proyecto no se hace es porque ustedes no han financiado lo que tienen que hacer. Otra cosa es que el Ministerio les pueda ayudar. Que yo creo que lo que tiene que dar, lo mejor es hacerlo por fases, que es el planteamiento más razonable. Es decir, no irnos a de repente vamos a transformar 15.000 hectáreas, porque es que a lo mejor es que tardamos muchos años. Y vamos a endeudar a agricultores que van a tardar en recibir esas aportaciones de agua mucho tiempo. Pues porque no estudiamos trocearlo, porque a lo mejor en un momento determinado por decir, oye, pues esto puede ser interesante, a lo mejor las primeras 3.000. Luego hay que pensar que un proyecto a tan largo plazo, a lo mejor lo que da un rendimiento, tiene rendimientos razonables, porque el precio está bueno, a lo mejor dentro de 4 o 5 años ya todo el mundo se le ha ocurrido poner pistacho, o a todo el mundo se le ha ocurrido poner superficie de cava, de uva o olivar. Es decir, vamos a hacer algo en un tiempo que nos permitan que sea razonable y que responda realmente a las necesidades que tienen nuestros agricultores. Pero no tenemos la casa para cuando además no tienen posibilidades de hacerlo, porque es que no tienen financiación. Y cuando encima te piden ayuda, y la ayuda cuando tú intentas ayudarles es que al final el problema es tuyo, hombre, yo creo que no responde y no es justo las actuaciones que está haciendo la Junta de Extremadura con el Gobierno de España y con el Ministerio de Agricultura. Pero la Junta de Extremadura puede hacer perfectamente lo que quiera. Lo que sí que creo que el Gobierno de España, cuando está hablando del cava, que no hay que hablar de cava extremeño, yo creo que tenemos que hablar del cava. Cava es una denominación de origen de primera división y yo creo que todos la tenemos que proteger. ¿Qué es lo que hemos hecho con el cava? El cava no es una excepción con el resto del vino en España. Hemos establecido una limitación a nivel nacional para toda la superficie de vino. Y hemos entendido con los datos que tenemos, que yo luego se los comentaré, que con los datos que tenemos ahora mismo de superficie y de producción, y lo que potencialmente está ya registrado, Cava tiene una capacidad, la zona de Cava en Almendalejo tiene una capacidad, está creciendo más o menos al 6,5-11% lo que es la superficie globalmente en España, y las ventas están en torno al 0,5, digo a nivel nacional. ¿Qué pasa en Almendalejo? En Almendalejo, que todos son vasos comunicantes, porque lo que se produce de un lado pues se puede mandar a otro, porque estamos hablando, gracias a Dios, de una denominación de origen de 7 comunidades autónomas y con un prestigio que yo creo que todos tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque está creciendo de manera desordenada. Está creciendo de manera desordenada y nuestra obligación como Ministerio y como responsables de la denominación es que esa denominación no pierda reputación y no pierda valor, que no haya una oferta excesiva que pueda degradar al cava. ¿Qué es lo que tenemos en Almendalejo? En Almendalejo no estamos limitando al cava, lo que estamos limitando es la superficie, porque hay un potencial ahora mismo de producir en torno a 12 millones de litros. 12 millones de litros supondría que si todo se embotellara en Almendalejo, tardaríamos 25 años en que todo lo que el potencial que tenemos para producir en Almendalejo se cubriera, porque estamos hablando que ahora mismo aquí se están embotellando en torno a 2.600.000, 2,5 millones más o menos de litros. Estamos hablando de un potencial ya autorizado de, vuelvo a repetir, de 1.500 hectáreas que suponen 12 millones de litros. Lógicamente, con un potencial tan grande, no es de recibo decir que estamos limitando el crecimiento en Almendalejo, porque tenemos un potencial enorme para poder transformarlo. Y creemos que es bueno, porque no nos engañemos, cuando todas esas hectáreas que están ya autorizadas entran en producción,
posiblemente los precios que están cobrando nuestros agricultores ahora no será el mismo. Y entonces nos dirán, ¿por qué usted no limitó en su momento la superficie cuando sabían que podía devaluar la denominación? Entonces creemos que lo que hay que hacer, que es lo que ha hecho el Ministerio, establecer un crecimiento que sea ordenado. Vamos a ir viendo poco a poco cómo somos capaces de producir, cómo somos capaces de vender, y a partir de ahí iremos tomando decisiones. Pero no es una medida en contra de Extremadura o en contra, cuando estuve en Requena, en contra de Valencia. Es una medida en la que nosotros, como responsables de la denominación, creemos que tenemos que establecer un crecimiento que permita a todo el mundo ir avanzando, por supuesto, al cava que se elabora en Almendalejo, pero que no en un momento determinado no crezcamos mucho más globalmente de lo que somos capaces de vender. Y es que estamos en esa situación. Entonces nosotros como responsables tenemos que establecer un crecimiento que permita ir avanzando. Vuelvo a repetir, el potencial que tenemos por delante es de 12 millones de litros que se pueden producir en Almendalejo con las superficies ya autorizadas. Eso supone, el crecimiento más o menos anual de ventas de Almendalejo está en torno a 500.000 botellas. Bueno, pues 25 años con ese potencial tardaría Almendalejo en poder vender todas las botellas potenciales que se pueden producir ya con las superficies autorizadas en Almendalejo. Luego, creo que hay que ser un poquito justos cuando decimos que estamos evitando el crecimiento. No, que estamos hablando de que hay un potencial enorme en Almendalejo para crecer, porque hay mucha superficie que está ya plantada y mucha superficie que está autorizada para plantar. El sector, que yo sepa, es decir, todo esto lo llevan los servicios jurídicos. Creo que ha habido alguna recusación, ahí me han recusado para que no sea el que establezca la resolución. Me parece que ha sido la Unión de aquí de Extremadura, creo que es la recusación, y bueno, pues eso los servicios jurídicos son los que determinarán. A mí, yo entiendo que estas cosas uno está en derecho, pero yo creo que se hace más favor defendiendo al cava, estableciendo crecimientos moderados, que decir que vale todo. Yo tengo la sensación de que teníamos que ser razonables y que nosotros, por ejemplo, podemos entender que en un momento determinado, determinadas denominaciones de carácter autonómico, hay que hacer determinadas cuestiones, pero no nos metemos en las decisiones que entendemos están más cercanas de las comunidades autónomas. Y hay a veces que a lo mejor decisiones no deberían ser las que se toman. En el caso del cava, yo creo que el Ministerio ha dado y ha explicado de manera importante que nosotros lo que pretendemos, porque además lo permite el reglamento comunitario y lo establece el Real Decreto nuestro. Es decir, vamos a establecer un crecimiento que permita el ir avanzando, el ir incrementando, pero en la manera que evitemos que haya una sobreoferta que acabe, digamos, disminuyendo lo que es el valor del cava, porque yo imagino que aquí todo el mundo lo que quiere es vender un producto que sea bueno, que los agricultores cobren una buena uva a un buen precio. Pues todo eso es lo que nosotros también pretendemos, pero hay que ordenarlo, no lo sabemos. Es decir, depende, es decir, vamos a estudiar todas las... porque hay que pensar que el Ministerio lo que ha hecho es que todas aquellas solicitudes que se presentaron antes de la resolución del 29 de diciembre, creo recordar que fue, todas se van a admitir. Luego no hemos generado, digamos, a nadie que estaba ya dentro digamos, con expectativas de estar dentro del cava, vamos a autorizar todo, porque entendemos que no debemos quitar, digamos, los derechos a aquellos que ya estaban, pero aquellos nuevos tenemos que ir haciendo poco a poco, porque voy a repetir, es que tenemos un potencial enorme de superficie que puede producir en Almendalejo. Y yo creo y estoy convencido que los bodegueros o agricultores estarán de acuerdo cuando yo les explique pues estos datos que les acabo de contar. Inicialmente lo que se ha trasladado es en función de las solicitudes. Estamos hablando de orden de llegada a las solicitudes. Estamos hablando que para las nuevas autorizaciones, creo recordar que eran unas 57 hectáreas, porque las dividimos, porque el problema no son las nuevas autorizaciones, el gran problema que tiene el cava son las replantaciones, que son superficies, que digo, aquí en Cataluña y en Valencia, son superficies que están plantadas, pero no de la variedad de cava, y por tanto no están registradas como cava. Entonces eso es lo que hay que atajar. Yo le voy a poner un ejemplo. Este año a nivel nacional hemos establecido más o menos que el vino crezca unas 4.900 hectáreas. Cava solamente con las solicitudes vía replantaciones vamos a estar en torno a 4.200. ¿Es razonable que a nivel nacional establezcamos una limitación de 4.900 para toda España y que el cava se dispare acá a 4.200 solo en una denominación de origen? Está claro que habrá algo que tendremos que hacer para que las cosas sean equilibradas, ¿no? Y es lo que ha hecho el Ministerio. O sea, lo hemos planteado y además estamos convencidos que lo hemos planteado para beneficio del propio sector, porque el precio de la uva, cuando haya muchas superficies, a lo mejor no es el que está pagando ahora,
Entonces a lo mejor diremos, ¿y por qué el Ministerio no estableció sus limitaciones como podía? Es decir, no vale decir una cosa y al día siguiente la contraria. Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura.